Digital News presenta su programa deportivo Central Sport. Este programa llega a ustedes por cortesía de Hola, hola, señoras y señores, muy buenas noches, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Bienvenidos al primer programa de Latir Mundialista, ese es el nombre, Latiri, no Latiri, Latiri, del corazón, de emoción, de eso. Latir Mundialista de Digital News, que como lo anunciáramos hace un par de días en el programa del domingo, pues hoy íbamos a empezar justamente con nuestro propio programa de producción propia respecto del Campeonato del Mundo que se inicia el día de mañana. Mañana en México, pero bueno, seguirá en los Estados Unidos y en Canadá, como se sabe. Arranca el Mundial y Digital News estará presente con su propio equipo, con su propio personal. Gente de allá y gente de acá para hacer el programa. Así que les envío una cordialísima invitación para que nos acompañen, compartan el programa y bueno, vamos a estar interactuando con los mensajes que ustedes nos envíen, las preguntas que quieran hacer, etcétera, etcétera. Estoy esperando que se conecte un poco más de gente porque es un horario inusual totalmente para Digital, que nunca ha hecho programas a esta hora y es un poco la preocupación que tenemos. De tal manera que la gente que se conecta, la que recuerda la promoción que hicimos, que compartan por favor para que se multiplique la cantidad de gente conectada. Con eso, como presentación, arrancamos el programa. Primer programa de este Campeonato Mundial de Fútbol, denominado o llamado Latir Mundialista. Ya mismo le presento a la gente que está en los Estados Unidos. Allá lo tenemos a Jaime Antonio Alvarado y a Daniel Aguilera. Daniel Aguilera, que es el ejecutivo principal de Ecuador Comunicaciones, un medio digital que realmente la rompe, que está muy bien. No nos gana a nosotros, pero está muy bien. Así que bueno, un abrazo para ellos. Ya los vamos a presentar. Ahora tenemos al personal de aquí. Hoy, como ya podrán darse cuenta, tenemos a Joaquín López Chávez, periodista, él, director técnico, entrenador de fútbol. Nos acompañó hace un mes, más o menos, 2 meses, en una transmisión y la gente quedó bien impresionada y se conectó y estuvo de acuerdo. Lo hemos invitado hoy también aquí en la inauguración de este programa. Así que, mi querido Joaquín Marino, también le voy a decir yo, como Carlos Efraín le decía. Joaquín Marino López, un placer saludarlo y gracias por acompañarnos aquí en Latir Mundialista. ¿Cómo está? Hola, Dual. Amigos, amigazo, ¿cómo está? Buenas noches. A Daniel, a Jaime, allá en Estados Unidos, aquí al compañero, la parte técnica. Luis Enrique, Alulema. Un placer realmente hablar de fútbol en esta apertura del Mundial. Es un Mundial diferente porque nosotros toda la vida jugamos en un solo país. Luego a partir del 2002 jugamos 2 países, Corea, Japón, y este 2026 serán 3 países, ¿no? Pues sí, señor. Canadá, México y Estados Unidos. Pues sí, señor. Mira, estoy con 48 selecciones, ¿no? Con 48. Qué ¿no? cosa. Buen detalle. Qué cosa terrible. Y mira, imagínate tú después cuántos serán. Don Jorge Vargas, él sí es compañero habitual de las transmisiones y también del programa del resumen dominical de la jornada. Pero hoy también forma parte del panel de Latir Mundialista. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Duba, Joaquín, a toda la gente que se está conectando con nosotros, a nuestra gente en Estados Unidos y ya a unas horas de lo que estábamos esperando hace 4 años atrás, que se acabe eliminatorias, que comience el Mundial. Mañana tenemos el partido inaugural entre México y Sudáfrica, partido que se repite de lo que fue el partido con Sudáfrica también. Justamente se enfrentaron los dos en ese partido de debut, es decir, mucho que hablar, mucho análisis, sobre todo ya pensando en domingo. El domingo contra Costa de Marfil, lo que va a ser nuestro partido oficial en el Mundial. Creo que hay un muy buen ambiente, no solo del tema futbolístico, de la prensa especializada, sino del hincha. El hincha ecuatoriano está muy metido con la selección y tiene, creo que, la esperanza o la fe muy en alto de que nuestra selección pueda hacer un muy buen papel en el Mundial. Pues sí, señor. El entusiasmo de la gente realmente que está por encima de quizá lo esperado por quienes tratamos de mantener un poco ahí la calma, pero hay mucha gente que está hablando de 6 partidos, de 7 partidos y algunos hablan hasta de 8 partidos de la selección, pero bueno, con calma, pero que el entusiasmo no se pierda. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros en los Estados Unidos.
Jaime Antonio Alvarado, conocido de la casa, sin duda, y un personaje a nivel nacional, por supuesto, por su relato, por sus comentarios, y Daniel Aguilera, de la vieja guardia también, de eso que aprendió las mañas, las buenas y las malas costumbres, de todo. Mi querido Jaime Antonio y Daniel, gustazo saludarlos. ¿Dónde se encuentran, santo y seña, para que la gente vea que es cierto y no están metidos en un cuartito por aquí nomás, ¿ah? Mi querido Duvalito, un abrazo para ti, para el coterráneo Daniel. Joaquín Marino López Chávez. A ver. Paraguayo. Aquí. Y por supuesto al Chapu, al Chinito, y saludarlo a nuestro ejecutivo principal, obviamente, pues echarle al problema, porque no son fáciles este tipo de apuestas, sobre todo hoy con la situación que se vive, pero bueno, no hay medio que no arriesgue y tampoco quedarnos cruzados de brazos viendo los toros de lejos. Entonces la participación, como decimos en el barrio, es participando, entrando ahí para también jugársela en este aspecto, y la verdad que Digital y Ecuador Comunicaciones hoy no han escatimado esfuerzo por tratar de llevarles también a ustedes un programa de manera permanente con motivo del desenlace hasta el 19 de julio, que obviamente se le baja el telón a esta edición de la Copa del Mundo, ¿no? Así que bueno, ya le vamos a contar detalles, dónde nos encontramos, dónde estamos, pero el saludo, por supuesto, para Danielito Aguilera, que también ha creído en este proyecto. Nos veníamos reuniendo algún tiempo atrás y bueno, hoy con la tendencia de la comunicación que acelera y los cambios que se están dando en la comunicación, le dije, bueno, Danielito, es hora de ponerle el ATIR mundialista. Tendrá que sumarse algún momento a algún otro medio, porque esto tiene para rato, mi querido Daniel. Bienvenido. Hola. Y aquí estamos, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches también en Ecuador y aquí desde Columbus, en el estado de Ohio. Un abrazo grande para los directivos de Digital News, nuestros amigos. Debemos recordar que hoy que estamos en esta nueva era digital, es muy importante que haya la colaboración, ¿no? Y muy importante, ¿no? Digital News es un medio muy prestigioso a nivel digital, al que nosotros también apoyamos, queremos, y qué más que estén buenos amigos en Digital News y en Ecuador Comunicación. Le quiero enviar un saludo a todos los compañeros que están allá en estudios, y bueno, aquí estamos listos para empezar una serie de comentarios, de análisis, pero sobre todo de información, que es lo que más le interesa a la gente. Saber cuál es la opinión de nuestros compañeros en la ciudad de Guayaquil, saber cómo probablemente puede alinear la selección ecuatoriana de fútbol acá para el debut de su primer partido mundialista ante Costa de Marfil. Sí, eso es fundamental, la verdad. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, y Joaquín Duba lo tienen entendido, porque la primera clasificación al Mundial del 2002, los medios grandes se fusionaron. Los medios grandes se fusionaron para hacer las transmisiones de la Copa del Mundo. Y a ver, y en esta nueva tendencia dual de la tecnología, no puede ser extraño que teniendo ese ejemplo, existan medios digitales que también se tengan que funcionar para llevar a cabo este tipo de despachos, de informes y todo lo que concierne a esta cita mundialista, ¿no? Con un buen ambiente, por lo menos acá. Así que tenemos, mi querido Duvalito, material, novedades, ida y vuelta. Ya se lo voy a traer por acá, Giovanito Salinas, que hoy nos ha brindado un agasajo a los medios de comunicación apostados acá en Columbus. No pensé encontrarlo por acá, el pintor con guantes, pero en el arco, ¿no? Y la verdad que el hombre se ha pasado por acá, Giovanito Salinas, porque ha sido un anfitrión, sobre todo para quienes lo conocen, y bueno, pues siempre es grato reunirse con los amigos del ayer, y obviamente pues la hospitalidad es fundamental en este aspecto. Así que, mi querido Duval, tenemos aquí para ida y vuelta, para compartir, de partir y hablar de muchas cosas, porque el Mundial arranca mañana y esta es la previa para los medios digitales, como en este caso el ATIR mundialista, Duval, ¿ah? ¿Cómo no, Jaime Antonio? Para nuestra audiencia, tanto de Digital News como de Ecuador Comunicaciones, estamos en pool. Claro que me acuerdo de esas cadenas que hacíamos a través de la televisión y la radio tradicional, ¿no? Por favor. Y ahora los medios digitales pues también están tomando la posta en esta modalidad. Quiero decirle a nuestra audiencia, la que se está conectando, que ojalá sea mucha. Repito, es un horario totalmente nuevo y entonces puede ser que a algunos nos tome por sorpresa. Estamos también en el primer programa y estrenando alguna cuestión técnica nueva, equipos nuevos en cuanto a comunicación digital, y probablemente se pueda producir en algún momento un pequeño error de sonido, de audio, de imagen. Entonces que lo comprendan, porque
estamos afinando esta nueva modalidad de comunicación y podría presentarse algún inconveniente, Jorge. Les advierto para que no nos abandonen en caso de que de pronto se mutee un micrófono o se pixelee una imagen, cosas así, ¿verdad? Entonces es porque estamos también haciendo nosotros nuestro programa de prueba, solamente por eso. Bueno, Sí. el tema, Jaime Antonio, y un abrazo otra vez para Giovanni Salinas. Y para la audiencia dirá la nueva generación, ¿quién es Giovanni Salinas? Bueno, Giovanni Salinas fue un arquero profesional de los buenos. Actuó en Barcelona, por ejemplo. Fue por los 90, ¿no? Se inició en Filambanco. Se inició en Filambanco. Oriundo de la provincia del Oro. Ok, entonces es un personaje y después radica allá en los Estados Unidos. Sabe de la materia. Aparte tiene el talento de pinta muy bien. Estudió en Faxo. Fue estudiante universitario, representó también al Ecuador a nivel de campeonatos internacionales por interuniversidades, etcétera. Así que no es ningún desconocido. Bien, te estaba diciendo, Jaime, Joaquín y Jorge, también Daniel, que allá está el epicentro de la información. Entonces, cuéntanos, especialmente de la selección nuestra. Sé que mañana arranca el Mundial, Sudáfrica con México, pero bueno, ustedes que están allá palpitando de cerca, ¿qué cosa puede conocerse acá para nuestra audiencia? Dúbal, sí, efectivamente. Mira, han habido muchos cambios y es correcto lo que tú dices. Es muy importante en estos momentos que la gente quiere saber qué pasa con Ecuador, ¿no? Por ejemplo, hubo cambios. Hoy la selección tenía previsto entrenar en primer lugar cerca de las 4 de la tarde, pero cambiaron el horario para que la selección ingrese a entrenar a las 9 de la mañana. Algunos dijeron que era el calor, que la temperatura. Aquí, por ejemplo, a esta hora, nosotros acá con Jaime Antonio estamos sudando porque hay mucha humedad. Este es un clima, por lo menos en esta época del año, muy parecido a Guayaquil. Se siente humedad. Usted sabe, en Guayaquil últimamente las temperaturas han estado entre 30, 32 grados y 35 con la sensación térmica. Es igual que Guayaquil. De hecho, en estos días ha llovido un poco, pero no mucho, pero ha llovido acá en Columbus, lo que hace obviamente que se genere esa... que la temperatura suba y por obvias razones que exista mucha humedad. Pero nuestros jugadores, entendemos, están acostumbrados a eso. Ahora, eso es para entrenar, porque debemos recordar que la selección no va a jugar aquí, va a jugar en Filadelfia, que tiene una temperatura también muy parecida a esta, pero yo creo que un poco más, porque justamente estamos entrando a la zona de verano en ese sector de los Estados Unidos. Entonces Ecuador creo que eligió la sede perfecta en esta época del Mundial, que es Columbus, para entrenar, porque las características del clima que hay aquí en estos momentos en Columbus van a ser muy similares a las que va a encontrar en Filadelfia. Yo eso lo tomo como una ventaja. Ahora, Jaime Antonio, la selección ecuatoriana de fútbol el día de hoy ha hecho un entrenamiento, un sparring. Entendemos nosotros, Jaime, que es para más o menos delinear cuál va a ser ese equipo, que hoy en la mañana lo discutíamos con Jaime Antonio y probablemente tenga algunas dudas. Sí, acaba del Departamento de Prensa de la Federación Ecuatoriana enviar imágenes sobre lo que fue hoy el tema de esa práctica que tuvo el equipo dirigido por el profesor Sebastián Becachese, y donde mucho se habla de los 10 jugadores titulares y el alero por izquierda o el acompañante en esa salida de Piero como lateral extremo, el que esté delante de él, que podría ser o Minda o Angulo, ¿no? Que parecería ser que esa es la única duda que por lo menos desde afuera la palpitamos nosotros, seguramente en la mente de... Y yo me sorprendí porque usted dijo que Pervis Estupiñán estaba descartado para usted en la alineación titular. Yo la verdad me quedé sorprendido. Bueno, y esto, Joaquinito, que como técnico puede darnos una explicación del por qué Pervis no es titular hoy, porque seguramente no tuvo la continuidad necesaria en el fútbol italiano jugando para el Milan, y más allá de que se lo utilizó en los amistosos que tuvo el seleccionado ecuatoriano, me parece que en la mente de Becachese está el 11 ya graficado, sabe con quién puede disponer. Si bien es cierto, en los últimos amistosos por ahí salió algo tocado, John Yeboah, algo se llegó a hablar de Kendry Páez, pero a ver, si tuviéramos al Kendry de Independiente diríamos, oye, carta fundamental como cuando marcó ese gol en Bolivia en las eliminatorias, pero hoy no es un jugador estelarista dentro del 11 abridor para la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces,
quizás un poquito John Yeboah, que se ha ganado la pulseada, que ha entrado en un tema de confianza fundamental, que me parece que es el hombre que va a tener enganchando con perfil cambiado de derecha hacia adentro. En esa posibilidad, Plata por detrás del punta que es Ener Valencia. Yo he contabilizado los 10 jugadores titulares, queridos compañeros, y no sé si ustedes los comparten, porque para eso también estamos en este aspecto, ¿no? Pero un poco ahí para la novedad del día de hoy, Duval y compañeros, es que se cambió el entrenamiento y no precisamente por estos temas que se estaba hablando de humedad y todas estas cosas, porque hoy en la tarde la selección tenía que participar de este evento del Media Day, donde se le grafican los jugadores para la credencial, para la foto, para el video FIFA, para todas estas cosas. Entonces iba a estar un poco abocado a ese tema el horario de la tarde, ¿no? Perfecto. Mañana se habla de que vuelve a los entrenamientos, pero en horarios de la tarde, pero tampoco se habla de hablar con los medios de comunicación, es decir, estos días, desde martes, miércoles, hoy, mañana jueves, no sé si exista mañana, pero lo que nos dice el departamento de prensa es que pueden entrar 15 minutos a ver el entrenamiento, a estar ahí, entrenamiento de qué, de torito, de estar ahí conversando con el técnico, porque en 15 minutos no logras hacer nada, Jaime, y luego tenemos que salir del entrenamiento. Es molestoso para los periodistas, pero al mismo tiempo es comprensible para el cuerpo técnico. Nosotros entendemos que el cuerpo técnico precisa que la selección pueda estar bastante, un poco, no con mucho contacto con los medios de comunicación, pero sí con la gente, porque Columbus es una ciudad que no tiene muchos ecuatorianos. Entonces, por ejemplo, el día de hoy hemos encontrado una veintena de personas que estaban afuera, mujeres, niños, que llegan a la hora para pedir un autógrafo de un jugador, pero no es abrumador, como que si, por ejemplo, la selección estuviera en Nueva York o si estuviera en New Jersey, en donde sí el público tiene que la policía alejarlo. Yo creo que Ecuador, por eso decía yo, Jaime, eligió la sede correcta, y lo que tú dices es cierto. La selección no es que no le permite, porque hemos tenido un gran trato por parte de la federación con los medios de comunicación, pero lamentablemente, por ejemplo, no hemos podido conversar todavía con los jugadores. Yo creo que después del debut de Ecuador se va a hacer un poco más distendida la situación, y ojalá pues ya podamos tener diálogos y conversación con los integrantes de la tribu. Ustedes, compañeros. Perfecto, Jaime. Todo muy bien. Lo que tenía curiosidad o interés por saber es si podemos, sin inconvenientes técnicos, y también ahí lo pongo un poco en apremio a Luis Enrique, interactuar sin el temor de que el display no nos permita hacerlo y que no haya ninguna interrupción. Así que vamos a hacer un ensayo al aire ahorita mismo, Jaime Antonio. Por ejemplo, yo te digo, bueno, en estos momentos tú estás en Ohio, perfecto, allí donde está concentrada la selección. Y en este momento, ¿exactamente qué hora tienes? Dele la hora. Bueno, acá exactamente estamos con 21 horas 25 minutos. Perfecto, justo eso es lo que quería saber, que podemos interactuar sin temor a que haya ninguna interrupción ni que tarde en llegar el retorno. No, estamos perfectos. La tecnología ya ha cambiado, Digital y Ecuador Comunicaciones la tienen, y nosotros también acá nos la jugamos por tenerlo. O sea, hoy sí ya fallamos con la tecnología de puesta de moda. Hoy que metimos 600 latas en esta tecnología. Sí, no, por supuesto. Oye, Jaime. Por eso decía, ¿no? Hoy nos hemos arrimado, mi querido Duvalito. Te escucho, sí, dale. Los viáticos, hay que aflojar los viáticos. Oye, Jaime, sí. ¿Y tu retorno lo tienes en el parlante? Porque no te veo un audífono. ¿Cómo? Tecnología, Duval. Escúcheme, Duval, Joaquinito y Chapu, crear estas anécdotas como los viáticos que no vienen en dólares, vienen en criptomonedas, lo que ha dado Digital esta vez. Sí, oiga, porque usted me dio unas monedas y me dice, aquí están tus viáticos. Y yo, ¿qué es esto? No, dice, son virtuales, me dio un código de QR. Ahí está tu paga, me dice. Después de unos años, eso vas a ser el millonario, Danielito. A ver, Duval, Joaquín y Chapu, ¿ustedes confían en estos 10 jugadores titulares o creen que ya está definido el 11? O sea, yo creo que hay dos cosas que quería anotar de lo que están diciendo. Obviamente, el clima está siendo un tema de bastante conversación, no solo para la selección ecuatoriana, sino para todas las selecciones que están, sobre todo, pensando en los partidos de Estados Unidos. Por curiosidad, me puse a ver cómo va a ser el clima en Filadelfia a la hora del partido de Ecuador, y va a ser lluvia. Por lo menos es lo que me sale hoy. Obviamente puede cambiar, puede modificar, puedes decir.
podemos analizar o pensar que el partido no va a ser con ese calor o esa humedad, sino una torrencial lluvia, por lo menos lo que me notifica acá el maravilloso Google, obviamente puede equivocarse, así que ese tema climático puede modificar mucho el esquema del partido, cómo lo vayamos a afrontar y sobre todo la movilidad de la pelotita, porque si comienza a llover, la cancha tal vez no pueda acomodarse como debería ser y el partido se complica un poquito más. Jorge, me permites y yo te contesto eso. Mira, por coincidencia, el año pasado que se jugó el Mundial de Clubes en esta fecha, acá en los Estados Unidos se entraba ya a la zona del verano, que es una zona tremendamente calurosa. Obviamente, esa entrada al verano se despide con lluvias intensas, lluvias tremendamente fuertes. A ver, no podría yo descartarte que vaya a llover porque la naturaleza es impredecible, a pesar de toda la tecnología que existe para poder predecir el tema de la naturaleza, pero lo que sí te puedo garantizar es que la humedad va a estar fuerte y que la entrada del calor ya en esta parte de los Estados Unidos va a ser determinante. Yo por eso yo le decía, yo no creo que esto sea una ventaja total para Ecuador, porque es que Costa de Marfil tampoco vive en el Polo Norte, pues no. Si lo ponemos a Costa de Marfil en el mapa, está en unas temperaturas más altas o probablemente muy similares a las que se ha venido entrenando o las que tenemos nosotros en Ecuador. Y digo esto porque aquí tenemos un experto como Joaquín López que sabe de esa memoria fisiológica que tienen los jugadores y de lo que se habló mucho en la cultura deportiva hace mucho tiempo. Y yo entiendo que los jugadores, pese a no estar en climas como el nuestro, que vienen de Europa, que están en Inglaterra, de pronto en México, son climas totalmente diferentes, esa geografía totalmente distinta. Yo no creo que los jugadores se hayan olvidado del calor, sobre todo, de la humedad, de eso que ha representado sobre todo a los jugadores ecuatorianos de raza negra, que son los que hoy nos representan y que van en su gran mayoría a jugar con la selección ecuatoriana de fútbol. No sé si allí te respondo esa pregunta, pero aun cuando exista lluvia, a mí lo que me preocuparía es la cancha. No sé si en la cancha, a ver, la FIFA ha exigido siempre césped natural en estas canchas. En el Mundial de Clubes se jugó en esa cancha, pero con césped sintético. La ventaja, por ejemplo, es que este estadio cambia la cancha como cuando Jaime Antonio Alvarado cambia de carro. Como cuando Duval se cambia las levas, cuando Joaquín cambia del Porsche y cuando Chapu va y viene tranquilamente a su mansión de Salinas. Es un estadio tremendamente moderno, Jaime. Sí, no. Oiga, paraguayo, ¿afecta a los nuestros, a nuestra raza, le afecta el calor? Pregunto, ¿no? Para nada, para nada. Yo creo que no hay problema. Con hidratación usted soluciona las altas temperaturas. Es más, hay una anécdota, ahora que estuvo Luis Fernando Suárez, él contaba que realmente uno de los partidos que él siempre se acuerda como entrenador, Mundial de Alemania, cuarto partido, Ya. y resulta que nosotros los ecuatorianos estábamos jugando ese partido en Alemania con una temperatura alta similar a la que siempre jugamos. Claro. Y los ingleses, al revés, estaban jugando con una temperatura no común. Claro, porque para ellos no es. Para pues. ella no era común eso. Exacto. Y bueno, Inglaterra nos ganó con un remate final de Beckham y dice que él piensa que pudo hacer un poquito más, como dice él, ¿no? Que es atacar más. Pero en ese partido nosotros... Es que el nombre del rival también. El nombre del rival. Está, la marca de Inglaterra. En ese tema yo quería llegar y hace un momento Jaime y Daniel dijeron dos cosas, una cosa fundamental. Primera vez que nosotros vamos a un mundial de fútbol, primera vez que vamos a un mundial de fútbol, gigantes, altos, ¿no? Sí. Siempre nosotros, Jorge, quizás por edad Jorge no tiene digamos, esa manera de comparar. Yo ya vi el Ecuador en el Mundial. Para mí es común ver a Ecuador en un Mundial. Ya. O sea, por ejemplo. Del 2000 para acá, claro. Claro, Para siempre. nosotros, yo fui al Mundial de Estados Unidos 94, por ejemplo. El Mundial de Estados Unidos 94, tantos ecuatorianos que hay en Estados Unidos, ¿para qué si ustedes no han clasificado al Mundial? Efectivamente, nosotros éramos extraterrestres. Claro. Éramos extraterrestres. Entonces, ¿qué quiero decir como idea básica? Que Ecuador primera vez va a un Mundial como favorito. Nosotros... ¿Como favorito a llegar a dónde? De pasar, porque siempre éramos candidatos a no pasar la primera fase. Pasar ¿hasta dónde? No sé dónde, pero lo dijo alguna vez Célico, Mundial de Polonia, ¿no? El sub-20. Sub-20. Yo quiero quedar campeón del mundo y todos nos sorprendimos. Parecía una cuestión demagógica del profesor Jorge Célico y quedamos en tercer lugar. Tercer lugar. ¿No? Ahora,
tenemos jugadores en Europa. ¿Tú crees, hasta dónde crees tú que avanzará Ecuador? Solo para rematar. Mundial de Italia 90, Sí. Mundial de Estados Unidos 94. Ya. El Ecuador de la actual época era Colombia. Sí. Colombia Estaba en avasalló su todos los esplendor. partidos En su esplendor. ¿cómo es? De preparación, goleada y todo. Y parecía que Colombia Sí, fácil iba a pero ganar. cuando llegó a Estados Unidos, Cuando llegó a Los se estrelló. Ángeles, Ojalá no seamos así. Por eso le estoy diciendo, es que una cosa es ser chiquito y otra cosa Oye, es ser alto. Claro, Jaime Eduardo, Jaime Antonio Alvarado y Daniel Aguilera. Ustedes que han estado mucho allá algunos días con contacto con mucha gente de Ecuador especialmente, también la gente, la afición, el aficionado, ¿también cree que se jugarán 5 o 6 partidos por parte de nuestra selección o no? A ver, yo a mí me gusta un poco aterrizar el tema y no ser extremadamente triunfalista, ¿no? Porque si bien en esta quinta clasificación a la Copa del Mundo es el mejor ranking FIFA con el que llegue Ecuador a un mundial, puesto 24, está arriba de Costa de Marfil, que es su primer rival, arriba de Curazao, que está por el puesto creo que 70, pero claro, nos supera Alemania en ese ranking FIFA y eso te establece también el tema de haber elegido la sede. Recuerden ustedes que la FIFA daba prioridad de acuerdo al ranking FIFA a la sede, porque Ecuador primero escogió New Jersey y después se le adelantaron otras selecciones. Más allá de adelantarse era el tema de lo que establecía el ranking FIFA. Gracias, Paulito Ponce. Acá lo tenemos al hijo de Papa, el hombre que anda como camarógrafo principal y productor del canal del fútbol y obviamente pues es sobrino de Omar Ponce, el árbitro. Esto es Papa, el popular que está por acá. Que tenía un aire. Sí, no como que el aire, ¿qué? La pelada. No, tranquila. Pero bueno, le decía esto de que obligatoriamente tuvo que salirse de New Jersey porque no encontró y tuvo que venir a calar acá. La gente dice, ¿y cuántas selecciones están ubicadas en Columbus, en Ohio? Una ciudad con alrededor de 950,000 habitantes, que cercano al millón, muy tranquila, muy relajada en relación a las grandes metrópolis que tiene acá de los 50 estados de Estados Unidos. Y le preguntamos a una compatriota hoy, por ejemplo, en ese cercano contacto que tienen los jugadores, sobre todo cuando descienden del bus, para ingresar al hotel, se apuestan ahí los hinchas a que le firmen un autógrafo y hay una especie de acercamiento, que es lo que no tenía Ecuador, que parece que estaba alejado del hinchado. Ustedes recuerdan el tema de las eliminatorias, se discutió mucho el de dejar Quito para venir a jugar a Guayaquil y todas estas cosas. Hoy me parece que hay una apertura por parte del cuerpo técnico de BKHS, la dirigencia, los jugadores, en acercarse a la firma de autógrafos, a estar un poco más contagiante con lo que tiene que ver con el grupo de jugadores. Y obviamente los hacen los emblemáticos. Pacho, doble campeón de Champions, Piero campeón en Alemania, campeón en Inglaterra, Galíndez, que me parece que está dentro de Sudamérica en el top 5 de los 5 mejores arqueros que pueden llegar por Sudamérica a este mundial. Es decir, me parece que hay una intención cercana con lo que tiene que ver ese contagio de la selección y eso le permite. Ahora, Joaquín dice, pasar, sí. Yo no me quiero confiar tanto de Costa de Marfil. No me quiero confiar tanto de Curazao. Hay veces esos que debutan. Confiar, pero ya lo vemos diferente. Ya lo vemos como podemos competir y podemos ponernos en cierto punto por encima de Costa de Marfil. En otros años hubiera sido pobrecito, ojalá no nos gane. Ahora, Jorge y Jaime, aclaro mi punto de vista. Yo no estoy diciendo de que va a pasar fácil con 48 selecciones, obviamente diferente, que también lo puntualizó Luis Fernández. Yo lo que estoy diciendo es lo que dice el mundo futbolístico, ¿no? La proyección. ¿Cómo nos ven de afuera? ¿Cómo nos ven de afuera? Exactamente. A nosotros antes nos veíamos que no pasaban la primera fase. Bueno, ahí sí. Antes nos veían que no pasaban la primera fase. Ahora el proyecto que la gente nos ve, los especialistas, los entrenadores, famosos entrenadores, nos dan una posibilidad muy grande. Sí, yo creo que afuera nos tienen más confianza que adentro, me parece, los de afuera. Sí, Joaquín y compañeros, mira, hay algo que es importante. Yo creo que sí es pertinente comparar
el momento que alguna vez vivió Colombia, cuando le gana a Argentina 5-0 en Buenos Aires y esa selección se convierte en favorita, pero cuando llega al Mundial fracasa, ¿no? Porque eso fue un fracaso. Es ahí cuando el Es ahí bolillo cuando se cae todo, ¿no? ahí es cuando el bolillo le dijo a Maturana, le dije, Pacho, hemos hecho la grande, ¿qué pasó? La gente va a querer que seamos campeones del mundo, le dijo así, no porque le habían ganado a Argentina. Pero, entonces, a ver, yo no digo que... pero perdóname, Jaime, Sí. discúlpame que te interrumpa, No, dele, querido amigo. Pero hoy yo creo que la visión es diferente. Habiendo aprendido de ese error, que el triunfalismo y todo lo demás, yo creo que hoy, por ejemplo, venimos con cartas distintas. Yo pregunto, esa Colombia tenía 2 campeones, un bicampeón de Champions y jugadores en el más alto nivel futbolístico. Yo no creo que esa Colombia, sí, tenía grandes figuras, Valderrama, Pipa, en el Newcastle estaba el Team, Rincón, Higuita, sí, Perea, Escobar. Leonel Álvarez. Pero hoy Ecuador tiene una jerarquía que nunca la hemos tenido. Y yo sí comprendo lo que dice el paraguayo López cuando él dice que la prensa, y en comparación con lo que tuvimos alguna vez, hoy estamos con esa gran expectativa. No Yo, por ejemplo, prensa, yo lo escuchaba, perdón, paraguayo, te voy contigo, yo lo escuchaba hace un rato a Duval, a Linterna, que decía a veces ese exceso de triunfalismo. Yo me reía porque yo siempre, ahora que me preguntan, yo digo, por lo menos para este Mundial, yo les digo a la gente que para mí Ecuador estará entre los 4 mejores del Mundial. Y él se me burla, la gente se me ríe. Daniel está, cuidado que está fiebrado, Daniel. El otro día preguntaron a Argentina Jaime, ¿cuántos grados están haciendo ahorita? ¿Cuánto de calor hay? No, sí, no, acaba de Danielito, le tomé la temperatura, va como con Tómele 48. hielo. Pero yo le doy la Un poquito de respuesta. hielo. Jaime, No, pero Daniel, Danielito, le doy la entre los respuesta. 4 mejores, oye. ¿Y por qué no? Jaime, ¿Por qué no? Daniel, ¿Cuántas veces tú pensaste que un jugador ecuatoriano iba a ser bicampeón de la Champions? Sí, está Iba a bien. ser campeón en Alemania. A ver, no se Joaquín trata... respalda, que me digas Joaquín eso. respalda lo de Daniel. No, pues si yo soy el que promuevo esa idea. No, lo que quería decir es, ahí Técnico, está él la es técnico, respuesta la que hace un tiene que momento, vender no sé si lo dijo. ese resultado siempre. No sé si lo dijo Jaime. Jaime o Daniel. Daniel lo dijo. Aguanta, para ver lo que dice No, Joaquín. ¿qué ha hecho Becasese? ¿Qué ha hecho? Paraguay despidió a su selección con un full total su estadio. Sí. ¿No? Ok. Una algarabía terrible. Una boquilla muy buena de Alfaro. Está bien, Ya. está bien. Una emoción. Pero ¿y qué, Ya. y eso, ¿y qué con Nosotros eso? salimos despacito. La lista la dimos allá. Pero Y eso, entonces, pero eso es política de la federación. Es política de la federación. Casi que, como dice Daniel, casi 15 minutos para verlo hacer Torito nada más. Pero, No hay- pero eso es política de la federación. La culpa no la tiene la gente. No, yo no estoy diciendo la gente, estoy diciendo de lo que decidió, en este caso, el cuerpo técnico para que esa O sea, ok. esa O sea, lo que entiendo es magnificencia. que el propio técnico trata de bajar esa por presión que en supuesto. teoría se le está Te- imponiendo al equipo. Por supuesto, si tú tienes... ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué lo hace? A ver, tienes ¿Porque a- tiene desconfianza o por qué? Para tratar de equilibrar la Pero- forma... si tú tienes Pero si enfrente- él estuviera muy optimista, ¿no crees que sería más abierto? como entrenador, tú eres del equipo, juegas en Barcelona, vas a enfrentar a un equipo de provincia, no quiero decir Quevedo, Audaz, Cualquiera, Liga, ya, cualquiera. Puerto Viejo, vas a enfrentar, todos los Cuartana. jugadores tienes que impulsarlo, que tienen que ganar. Ajá. Sí, ahora al revés, estás en Barcelona, pero vas a jugar contra Colo-Colo, Flamengo. Sí, tranquilo, juega un partido normal. O sea, es diferente la Bueno, intensidad. pero eso se entiende Entonces, como aquí normal. teniendo las posibilidades que dice Valdano, que dicen muchos entrenadores que no recuerdo en estos momentos, que Ecuador es una potencia, entonces ellos dicen tranquilos, vamos a estar Oye, tranquilos. Daniel, Jaime, bueno, Jorge que anda un poco más en la onda de la tecnología. Por ejemplo, pregunto, ¿qué dice la IA respecto de Ecuador en cuanto a sus posibilidades? Así como la IA o famosos matemáticos que se han puesto a hacer fórmulas, la gran mayoría da a que Ecuador tiene grandes chances hasta octavos. Porcentualmente ponen a Ecuador como más de un 50% que puede llegar a octavos. Más adelante ya es un... A ver, pero el una- 50% a octavos. a octavos. O sea, que el techo de Ecuador es octavos. Cuarto o quinto partido, perdón. 5, 6. Por el nuevo formato sería 5. Quinto partido. Porque primero 16avos, de ahí octavos. Recordar Claro. que este es el nuevo formato. O sea, el techo de este Ecuador, según los estudios, las matemáticas, la IA, es octavos. Ya lo que pase de ahí
Ya Todo eso dependerá de es Ecuador. Eso es maravilla ya. Es maravilla, así es. Bueno, Daniel, eso estaba más acorde con lo que tú crees y alejado de lo que piensa Jaime y un poco de lo que pienso yo. Claro, está bien y de eso se trata, porque en el fútbol cada persona tiene una opinión. Decía mi amigo Rudy Ortiz, cada cabeza es un mundo, ¿no? Él repetía siempre. Rudicito, que le mando un gran abrazo. Mire, pero a ver, haciendo análisis de números, porque la vida siempre va a ser de números, análisis y data. Cuando usted tiene los datos, usted puede hacer lo que hace hoy la IA. Antes lo hacíamos con la cabeza, ahora lo hacemos con las máquinas. Vea, Ecuador, nosotros hemos hecho aquí unos números y con los números, por lo menos mis números, Ecuador va a terminar primero en el grupo y terminando el primero tiene mayor posibilidad de poder llegar. Porque si le toca segundo en el grupo, digamos que Alemania o cualquier otra, sea primero y Ecuador segundo, su destino es Francia. Entonces, esas probabilidades se hacen más pequeñas cuando tiene a un favorito para ganar la Copa del Mundo. Correcto. Por eso yo le escuché hoy decir a un jugador en voz interna, voz off the record, como decimos nosotros en el periodismo, le escuché decir, nosotros queremos llegar primero, estamos mentalizados por llegar primero, porque sabemos que si llegamos primeros en el grupo, esa nos abre grandes posibilidades de avanzar más en el Mundial que si llegamos segundo, porque imagínate, podría Ecuador jugar de alguna manera también con algún otro ganador de un tercero con un primero, o sea, hay mayores probabilidades. Bueno, sí, está claro que para afuera y para quienes están de acuerdo con esa opinión, mínimo se juegan 5 partidos. Ahora, vamos a ver entonces, el día domingo, Ecuador para llegar a esos 5 partidos tiene que ganarle a Costa de Marfil, de cajón. Por supuesto. 2-0 le va a ganar, duda. Una consulta, Jaime Antonio, Daniel, ya que están por allá. Si bien estamos con un muy buen perspectiva de Ecuador, todo eso va a depender también de cómo estemos en cara al gol. Y por lo menos la información que llega desde allá es que Ener Valencia no está entrenando con normalidad y que tal vez tiene algún problema físico. ¿Esto es verdad o no? ¿Está entrenando? Porque si Ener no está arriba, la verdad que no sé quién va a liderar la ofensiva de Ecuador. Sí, esa es una de las grandes preocupaciones. Pero normal. Sí, bueno, el grupo como tal, perdón, ha trabajado a la par, no hay alguien que esté haciendo un trabajo diferenciado. Y a mí sí me preocupa un tanto este tema de encontrar a pisar el área rival, encontrar que Ecuador tenga ese poderío que se le abre el arco. Las estadísticas están claras en las eliminatorias, somos el rey del empate en Sudamérica. Es verdad que no hemos perdido partidos y como 18, 19 partidos en que no hemos perdido, que 19, somos 19. Una de las vallas menos vencidas en las eliminatorias con 6 goles recibidos en contra. Todos esos números ayudan. Sí, por eso, todos esos números ayudan. 5 goles en contra, ¿no? Entonces, todos esos números ayudan, sí. Yo creo en la fortaleza de Galíndez, yo creo en la fortaleza del bloque defensivo que tiene Ecuador, algo que era el talón de Aquiles y que ustedes con conocimiento saben cuál era nuestro talón de Aquiles en el pasado, que teníamos adentro los arponeros, los quienes la metían, pero también metíamos 2, pero nos metían 4. Entonces hoy por lo menos hemos superado esa falencia. Yo iba a decir, no teníamos arquero, pero cuidado, me escucha Giovanni Salinas, que me bota de la Giovanni ahora se ha dedicado a asar, nomás vive de los asados y entonces está bien, ya dejó los guantes y los colgó la pintura también. Hoy más le dan los asados a Giovanito. Pero le quería decir de que hasta la media cancha creo que Ecuador trasciende. El tema es de 3/4 de cancha hacia adelante, en el área rival. Si Ecuador tiene esa una la tiene que facturar, porque no es que creamos nosotros 5, 6 oportunidades de gol y que bueno que no la metemos. Es decir, si esa una que podamos crear la podemos mandar a guardar y con eso al Ecuador le ha alcanzado, como dicen las estadísticas de las eliminatorias, me parece que va a ser fundamental. Acá Ecuador no tiene que venir a brillar ni a hacer un juego bonito, como dicen los brasileños. Acá tiene que venir a ser muy táctico y yo conociendo a BKHS como se ha manejado en las eliminatorias, a mí me parece que él prioriza su bloque defensivo y ver qué resultados tiene arriba con alguna posibilidad. Jaime, Daniel, Joaquín, Jorge, amigos, tanto es así que todo pareciera indicar que de última BKHS se va a decidir por Minda y no por Angulo, para hacer un poco más consistente el esquema de protección, ¿sí o no?
Sí, es correcto, es correcto. Perdón. Nosotros acá hemos venido manejando también esa duda, pero acá entre nosotros también pensamos que ese jugador debería ser Alan Minda. Adelante, te escuchamos, Joaquín. Tiene bastante lógica, porque si bien a muchos nos puede gustar el fútbol de Angulo, porque es dribleador, va hacia adelante, tiene un muy buen 1-contra-1, en un partido tan físico como el de Costa de Marfil necesitas ida y vuelta, necesitas mucha protección por los costados y estar muy atento a la marca y sobre todo con la potencia que van a atacar los de Costa de Marfil. Y Alan Minda es muy ese perfil. Recordad que Alan Minda no solo es extremo, también fue carrilero en su momento, e Independiente de Valle hasta de lateral estuvo funcionando varias ocasiones. Y tiene argumentos, o sea, no es algo descabellado de BKC que se le ocurre. Si va a meter a Alan Minda es porque quiere cuidar esa zona y porque al mismo tiempo Alan Minda tiene capacidad de desbordar y llegar a la línea de fondo. ¿A ti qué te parece? ¿Mejor Alan Minda o Angulo? A mí me gusta Llevó. ¿Quién? Llevó. No, pero Llevó así va a jugar. Sí va a jugar. Llevó a jugar por derecha y por izquierda jugaría Minda. Aun cuando en el partido con Guatemala jugó por derecha. Yo veo así a Ecuador. Galíndez, Galíndez. 1. Preciado, Parece que va Franco. Ángelo. Ya. Va Alan Franco. Bueno, a Franco. Franco. Bueno, no lo veía yo a Franco volante y apreciado. Zagueros centrales Joel y Joel y Pacho. Pacho y a la izquierda Hincapié. Hincapié. Volantes centrales Moisés Moisés y Pedro Vite. y Pedro Vite, Ya. sí. Volante derecho, yo lo veía, por eso digo a Alan, a Franco y a la izquierda a Llevó. Iría Llevó por derecha y por izquierda. De 10 a Plata y en punta Egner Egner. Valencia. Para mí ese es el equipo Claro. titular. Quería decir en ese tema, y nuevamente recurro a Jorge, porque por edad de pronto. Nosotros antes, digamos, época México 86, casi no teníamos jugadores ecuatorianos en el extranjero. 86. 90 con Dusan teníamos solo 2 jugadores, que era Aguinaga y el Team, ¿no? No, el Team no estaba, solo Aguinaga. uno. Aguinaga no. Aguinaga. Bueno, Aguinaga ni Aguinaga, porque Aguinaga en el 89 se salió, 89. sí, el 90. Para el 94, exactamente lo mismo, solo teníamos 2 jugadores. Y luego viene la explosión, ¿no? Maturana, ¿no? Luis Fernando Suárez, y 2002. Y seguíamos teniendo 2, 3 jugadores fuera del país. Entonces, era la base, como decía Luis Fernando ahora en el curso que estuvo, era los clubes trabajando para la federación, ¿verdad? Antes de la época de Dusan era la federación para los clubes. Y ahora los clubes se movían a la federación. Vamos ahí, y obviamente en este caso la federación le da vuelta a los jugadores. Viene ahora la nueva época, la época de Luis Fernando, 2006. Y Luis Fernando, ¿qué hace? Rejuvenece la plantilla, que había estado con Dusan, con Maturana, y cambia los José Francisco Ceballos, los de aquel Obregón, en esa época, ¿no? Y pone nuevos jugadores, entre ellos Antonio Valencia. Perfecto, reventamos y llegamos al 4.º partido. Sigue la historia y le toca a Reinaldo Rueda. Sí. Y Rueda empieza a buscar jugadores, entre ellos Jefferson Montero. Y también hizo un cambio porque Hizo un cambio, sacó a Iván exactamente. Hurtado. Sí, pero ¿qué pasa? Ahí viene los famosos cambios que es en la actualidad. Viene Gustavo Alfaro y Alfaro decide y aporta gente totalmente juvenil. Un ejemplo, yo no estaba de acuerdo en poner hincapié y sacar a Arboleda. Arboleda era el mejor jugador en ese momento, back central, campeón con Sao Paulo, todo lo puso a él. Pero el tema de Arboleda no es por falta de rendimiento, sino por el problema aquel que tuvo por la indisciplina, Yo ¿no? creo que el cambio que nos tocó vivir fue casi una obligación, no un proceso que tenía que pasar De por convicción, el tiempo. claro. Ya no había más, era y meter por a los eso- pelados, meter a los Y pelados. remato ahora. Y por eso nosotros tenemos la selección que tenemos hoy, con 25 años y una selección súper experimentada, que hace 20, 30 años no lo hubiéramos Bueno, podido y yo tener. creo que lo más importante que la gente considera, Jaime, Daniel, que la gente considera es que la clasificación nuestra en Sudamérica estuvo bien, estuvo holgada. Llegamos segundos, ¿verdad? Segundo, con menos 3. Segundos, y antes que terminara la eliminatoria. Y con menos 3 puntos empezamos. Y empezamos con menos 3 puntos. Entonces, eso se refleja en la opinión internacional. Porque la opinión internacional dice, bueno, Ecuador, segundo, solamente por debajo de Argentina y por encima de Brasil. Perdóname, o sea, lo que eso proyecta es lo que consume la prensa internacional y por eso nos ponen en el lugar que dice Daniel, aun cuando nosotros quedamos que es un poco escéptico. Claro, y añádele, para que venga Jaime, añádele Duval,
que yo tengo un recuerdo en el 2024, también aquí en Estados Unidos, que estuvimos con Jaime Antonio, vimos a nuestra selección ganarle a la campeona del mundo, pues no, llevarlo a los penales, forzar a Argentina con todas sus estrellas a los penaltis. Y jugando muy bien y mereciendo ganar. Jugando muy bien, y encima de eso, con una ventaja que lamentablemente no la supo aprovechar Ener Valencia, que fue un penal con que el Ecuador de pronto este partido lo hubiera ganado. Claro que eso es subjetivo ante la verdad, ¿no? Que terminó siendo Ecuador eliminado en los penaltis, pero me quedo con esa sensación de que esta selección de Ecuador hoy podría tener a cualquier otra selección al frente y seguro no nos va a decepcionar. Seguro. Sí, yo entiendo. Oye, déjame, Sí, yo- Jaime. Sí, dale, Déjame leer un dale. par de mensajes, porque repito, este es un horario de digital totalmente nuevo. Estamos estrenando horario y debe de comprenderse que toma por sorpresa a la gente que habitualmente se conecta. Cuando Digital hace sus transmisiones, por ejemplo, tiene 2.000, 2.500, 3.000 personas conectadas, que es una cifra muy buena. Daniel lo sabe. Entonces, pero ahora, con un programa en un horario distinto, estamos luchando para que la gente se habitúe, primero conozca y después se habitúe, y por eso tal vez no hay tanta gente conectada. Así que, como tenemos pocos y están enviando mensajes, yo voy a leer sus mensajes y les voy a pedir que compartan, porque la forma de que esto se amplíe es de que compartan la transmisión, en este caso el programa denominado Latiri Mundialista, que me gusta mucho el nombre, Latiri Mundialista, de mucha emoción, de mucho corazón, Jaime y Eduardo y Daniel. A ver, Edwin Marca, que fue el primero que se conectó hace un buen rato, nos dice: saludos al panel mundialista de Digital News, en sintonía por YouTube desde Cuenca. Un abrazo para Edwin Marca. También la señora Lena Sabando, desde El Empalme, en la provincia de Manaví. Un abrazo para ella. Así que, y además nos desea éxito en el programa. Pedimos que se comparte el programa para que se vaya ampliando. Y todo este muy buen material, modestia aparte, que estamos elaborando, no vaya para unos cuantos, sino para unos muchos. Eso es lo que queremos. Eso quiere decir, a ver, tú ibas a hablar, Jorge. Jaime Antonio creo que A ver, Jaime, perdona, dale. Sí, no, bueno, yo lo que planteaba acá, por ejemplo, de la clasificación, de llegar con la mejor calificación FIFA en cuanto al escalafón, el tener una valla invicta por muchos partidos, el que nos hayan marcado a duras penas 5 goles. Sí, pero es una eliminatoria sudamericana. Acá es un mundial donde en toda esta historia de los mundiales solo hemos enfrentado a una selección africana, que fue Senegal en el mundial pasado, y que no la vimos contra Senegal. Y lo poco que he visto de Costa de Marfil, que es una selección muy física, con muy buen pie, quizás no tenga la mejor defensa como la defensa que tenemos. Me parece que va a ser un choque parejo, porque ellos no son la mejor defensa dentro del contexto africano en esta clasificación, y nosotros tampoco somos la mejor delantera. O sea, la base de Ecuador sostiene su fondo, su media cancha, y en cambio el poderío que podría tener el rival de turno para el domingo en Filadelfia es que tiene una selección de media cancha hacia arriba con mucha picardía, con mucha velocidad, con muy buen pie, y que de alguna otra manera podría un poco poner a prueba el bloque defensivo que sostiene la selección de Ecuador con Pacho y compañía en esa posibilidad. Sí, es una eliminatoria que clasificamos segundo, que fuimos penalizados por con -3, sin embargo nos dimos abasto para esa situación, pero el Brasil que tomó Ancelotti un poco tarde le costó irlo revolucionando y hoy lo tiene, no favorito, pero siempre por la historia Brasil es uno de los candidatos en esto, y Argentina ni qué decir como el actual campeón a nivel de la Copa del Mundo. Me parece que esta posibilidad de jugar un mundial para Ecuador, su quinta Copa del Mundo, le puede dar algún espaldarazo siempre y cuando se tenga mucha cautela, no ese excesivo triunfalismo, sino que las cosas hay que aterrizarlas y saber de que Ecuador, tal cual lo están anunciando muchos exfutbolistas, muchos técnicos de turno que lo ven a Ecuador como una revelación, que lo ven a Ecuador como un equipo que ha progresado muchísimo. Le llaman la sorpresa en el Mundial. Lo quieren llevar. O sea, dice, por ejemplo, yo le pregunté hoy a Giovanni Salinas, como se lo he preguntado, y dice que Ecuador va a ser el equipo sorpresa del Mundial. Pero está bien, pues, ¿no? Sí, podría ser, pero a ver, una selección que ya juega su quinto Mundial
yo le daría una sorpresa para quienes están debutando, todas estas cosas, ¿no? Pero hay Jaime, una no, pero Sí, perdona, sí. lo que yo entiendo que quiere decir Giovanni es que es una sorpresa en cuanto a hasta dónde va a llegar en este mundial. Puede ser eso. Sí, es correcto. Es básicamente lo que dice la mayoría de gente acá. La gente que habla también Jaime mucho. Antonio, Jaime Antonio Alvarado, ¿cuántos partidos juega la selección en este mundial? A ver. Sí, Duvalito, Sí, sigue nomás. si Ecuador juega 4 partidos no habremos superado nada porque hay 48 selecciones en competencia y para superar la marca de Luis Fernando Suárez en el 2006 hay que jugar 5 partidos. Entonces, los 4 partidos es sobreentendido, clasifican 3 por grupo, por amor de Dios, Dúbalo, si no clasificas teniendo la Curazao, una selección que va a debutar en esto, o sea, me parece que es un tema bastante preocupante, digo, si nos están pintando como la segunda selección de Sudamérica, como la selección... Entonces, ¿cuántos para ti? Arriesguese. Sí, que sí, eso es lo que le están yo preguntando. Mójese, tíralo al agua. 5. Cinco. O sea, en 16 Sí, nos como le regresamos a gusta. casa. Como le gustan unos amigos, 5. Sí, 5. Ya, 5 partidos. Daniel, ¿cuántos partidos juega la selección? 6. Él quiere hacerlo campeón, ¿no? Dijiste que jugaba entre los mejores 4 y ahora te estás bajando con 6 partidos. No. ¿qué Jugar es eso? hasta llegar hasta la Es semifinal. cierto. Ya se A ver, aceptó, ya se aceptó. Daniel Llegaremos dijo a semifinal. Mire, yo le firmo que Ecuador va a llegar a la semifinal. Y así se ponga aquí mi compañero Jaime Antonio. Que No, tiene si yo fiebre quiero ser por aquí. campeón del mundo. Oye, que el pero otro. entonces, Daniel, pero si tú crees que Ecuador llega a semifinal, está entre los 4, juega 8. 8 partidos. 8 como el campeón. Vamos a los- ¿No ves que Claro, también porque hay partido por el tercer tendría lugar? que jugar el tercer lugar, claro, tendría Por que jugar eso el tercer lugar, hay por 8. supuesto. 8 partidos. Claro, Lamentablemente no vamos a antes quedar se todos jugaban 7 en el modelo pasado. Hoy Claro. son 8 partidos y juega la final. Bueno. Sí, 8. 8. Ahí estamos. 8. Está más Caramba. optimista que yo. Y yo pensé que era optimista. Necesitamos, Duval, Más criptomonedas. necesitamos más criptomonedas para acompañar a Ecuador hasta el final. ¿Ah? plata, si llegamos al cuadrangular final? ¿Cuánto plata? Ya están pidiendo los viáticos, quieren más viáticos y aún no empieza el mundial. Habla serio. No nos conviene la política de Aguilera porque yo creo que es una estrategia del tipo. Está diciendo que va a llegar a 8 partidos para que le manden más plata. No hay plata, hermano. Ya se acabó. No hay más plata. ¿Cuántos partidos juega? No hay plata. Positivamente, pensando, creo que Ecuador juega 7 partidos. Cuarto. 7. Llega a cuarto. Cuarto. A cuarto de Oiga. final. Bueno, para mí, con eso nos vamos más que cumplidos si llegamos a cuartos. Daniel, Jorge Vargas, Jorge el Chapo Vargas, Chapo. es de tu redil. Dice que 7. Tú dices que 8. Cuartos digo. 7 Sí, 7 siete, partidos. Yo Joaquín 8, López. 8. 8. Por favor. 8 partidos. Ya se quiere ir, Jaime Antonio, ya se quiere ir. Jaimito, Jaime Antonio. nos han abandonado. ¿Ah? Oye, que la gente se pronuncie. A ver, la gente que se pronuncie. ¿Cuántos partidos juega la selección? Que se pronuncien, que escriban y digan, ¿cuántos partidos? Es que, Duval, ¿y para ti cuánto? exacto. Está que tira a juicio todo el mundo y no dice nada, güey. Duval, tírese al agua. 6. Yo creo en 6. Está cerquita, cuarto de final. No, pero Se seis. queja por un partido menos. No, pero es que ya en cuarto para semi ya es. Perdóname. Claro. Ya que ha hecho las preguntas, No, Duval, pero yo le en pregunto. 6 son Duval. octavos. Ya, ok, Duval, pero a ver, porque todos son supuestos, ¿no? Digamos que Ecuador gana el grupo. ¿Qué expectativa ya? Si Ecuador ganando el grupo, ¿qué expectativa tienes a partir de que Ecuador gane el grupo? No, ¿A porque partir si de gana- qué expectativas tienes? No, ahí, si gana el grupo, como primero, jugará con un mejor tercero. Tercero. Con un- y se supone que un tercero no es de los favoritos, pues. Claro. Entonces ahí llevan 4 y Hace pasa un- al quinto. Hace un momento, no sé si Daniel o Jaime decía que ahora con el tema de encuestas, de datos, se hacía determinar la ubicación, los Sí, resultados. hay y un todo eso, matemático, ¿no? hay un matemático Ya. alemán que en base a eso hace sus estudios. Entonces, volviendo a la analogía de Colombia, 1994. Colombia en esa época tenía a Valderrama que jugaba en Montpellier de Francia. Sí. Ya, Suplente. y suplente, así es.
¿Y quién Freddy más? Rincón estaba en Palmeiras. En Palmeiras. Freddy Rincón. Así es, dos. Tenía poca gente que jugaba. Y más. A ver, El delantero. ¿Y el Tren Valencia en Alemania jugaba o no? En el tren jugaba en Alemania. En Alemania, el Bayern, tren Y el Team en el Newcastle. Así es. Ah, Y el Team, acuérdate, el Team era Aprilla, titular en el En Newcastle. Parma, en Parma. Aprilla. en Parma. Pero bueno, El Team, era perdón, en el esporádico, Parma. eran 3 Parma, o 4 en el Parma. jugadores. Nosotros ahora tenemos, pensando en esa parte, ¿no? Jugadores que el 100% de los titulares que yo creo están jugando fuera del país. Están Punto jugando, uno. claro, pero... Punto dos. Ya. Esa época Colombia tenía un fútbol lento. ¿no? Pero así El fue- fútbol era lento. Pero así Era- fue era de exitoso. posesión, y en esa Bueno. época, claro, así era de posesión, pero tenía jugadores de Valderrama, solo Rincón, Aprilla era Aprilla. rapidísimo, ¿no? Porque desde atrás Escobar, todos eran Claro, Escobar, fácil, Perea, montosos, claro. todos. Bueno, pero- Y entonces, ahora nosotros tenemos jugadores que juegan en Europa, pero son rápidos, potentes, intensos, ¿no? Entonces, Pero en sus equipos, pero en la selección, ahí es que hay que ver. no, En sus equipos son... no, pues en la selección ellos son intensos a marcar. A marcar. Son rápidos. Pero no a atacar. No, y es rapidísimo. Para marcar es intenso. Yo creo que la perspectiva de la selección cambió después de los partidos pesados contra los europeos. Después del partido contra Marruecos y después del partido contra Países Bajos, que quedamos bien porque fuimos competitivos, la perspectiva de lo que podemos hacer en el Mundial cambió. Y al ver que podíamos competir de tú a tú contra esos grandes, se llega a pensar que ese mismo funcionamiento puede ser trasladado al Mundial. Decía Luis Fernando Suárez, una cosita a propósito que decía, que él le tenía miedo a los partidos amistosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los partidos amistosos de previo al Mundial estamos hablando, que, Claro, claro. que está diciendo Jorge, porque los partidos amistosos te podían elevar o te podían bajar y no era una realidad de lo que era el nivel. Está bien, con todo el respeto para la opinión de Luis Fernando Suárez, por supuesto, pero siempre fue así, hay que hacer partidos amistosos. Yo Si no, sé, ¿cómo? yo sé, por tema, incluso el tema económico, que es Obvio. importante. Mire, pasa en Guatemala, Ecuador lo volvió a Guatemala y el técnico, que es un mexicano, ¿no? Tena, Fernando Tena, Luis Fernando Tena. casi que lo están sacando a él, porque dice que Ecuador efectivamente lo avasalló. Sí, bueno, es que así fue. Porque Lo Guatemala... superó totalmente, ¿no? Y entonces él, que tiene más de 4 años, dice, pero ¿dónde está el trabajo de él? Pero lo que pasa es que el fútbol de Guatemala, el diferencia material humano... futbolística. El material Exacto, humano, el material claro, humano, pero el material- que los técnicos no son magos. Los técnicos, si tienen un buen material humano, trabajan mejor. Si no, no hacen magia. La inestabilidad que dan los resultados. Oye, de- bueno, Duvalito, antes de despedirnos, yo solamente quería decirle al paraguayo, quería preguntarles, no sé si él tenga la misma reflexión, opinión que tengo yo, ante la analogía o comparativa que hizo con esa Colombia y los entrenadores. Yo, por ejemplo, creo que Ecuador hoy tiene un técnico totalmente diferente a esa línea colombiana. Para mí BKC es más agresivo, más táctico, más moderno. Y se adapta a los jugadores que tenemos, con la modernidad de los jugadores que tenemos, a diferencia de el Bolillo, del Pacho y de otros entrenadores que llegaron, como el mismo Luis Fernando Suárez, de esa línea colombiana, que ellos tuvieron que reinventar al fútbol ecuatoriano para que esos jugadores inicien, piensen y hagan lo que tácticamente quería el entrenador. Y como todos sabemos, entrenadores también que arriesgaban poco. Todos sabemos que ellos arriesgaban poco. Yo creo que BKC marca una diferencia con el respeto que me merecen ellos, que obviamente no es que diga que son pésimos técnicos, pero marca una diferencia en la actualidad y se acomoda más a esa precisa actualidad del fútbol ecuatoriano. Bueno, solamente para yo expresarme, mi querido Duval, Joaquín y Chapo, Danielito, si usted le pregunta ya en una entrevista face to face seria a BKC, a Plata, que dijo tráigame bastante ropa porque se van a quedar hasta el final, qué sé yo, ya en un diálogo ya netamente estructural deportivo, ¿sabe lo que le va a responder el técnico, el jugador profesional? Le va a decir: sí, a ver, pero esto es paso a paso, esto es partido a partido. Está bien que la gente piense eso, que tenga ese triunfalismo, como se lo quiera denominar, pero me parece que esa posibilidad hay que aterrizarla en estos momentos. Cualquier jugador, cualquier técnico, hasta el propio dirigente va a decir: ¿sabe qué?
porque es como cargarle extremadamente protagonismo o corresponsabilidad al grupo. Es mejor tenerlo, oye, ¿sabe qué? Que piensen que no Jaime, estamos para mucho. Ahí lo tiene a Giovanni. Sí, aquí está Giovanni, sí. Primer partido ganamos a Brasil en la Copa Libertadores Universitaria y parecíamos que iba a ser campeones de todo. ¿Y qué toda pasó? la responsabilidad del siguiente partido nos ganaron. Giovanni. Ajá. Giovanni, ahí Así está. es. Bueno, son anécdotas que vivimos, tratamos de compartir ese momento, disfrutamos. Abrázalo, Jaime, para que se le vea la cara. Abrázalo. Eso, así. Ahí estamos. Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Sí, no, fue una experiencia muy bonita que vivimos y tuvimos la oportunidad de ganarle a Brasil el primer partido donde pues un torrencial aguacero, pues la figura, el MVP salí yo, pues y ese partido no es por nada, Joaquín lo sabe, pues tuve la oportunidad de jugar un partidazo, ganamos, pero son historias del fútbol, de los periodistas que fuimos a representar al fútbol ecuatoriano en Uruguay. Claro, pero bueno, eso para comparar, ¿por qué citas eso tú? Por el favoritismo. Claro, pero bueno, Si el favoritismo pero no lo ahora coge mal. hay una cosa, el tema, ahora hay muy buenos jugadores, pero no solamente en Ecuador, hay en otros países también muy buenos jugadores. Por eso es que las grandes selecciones se ven con dificultad, porque ya no son únicas, porque ya el resto, la gran mayoría, físicamente y tácticamente las han igualado. Ahora la parte técnica es la que está haciendo alguna diferencia, la toma de decisiones, pero ya físicamente son, creo, todas parejas, a menos que el biotipo, el somatotipo de cada jugador por país sea distinto. Pero en el caso de Costa de Marfil, todos negros, todos son más fuertes que nosotros. O sea, nosotros tenemos base ahí, pero no todos son iguales. Entonces, si vamos a pelearle en ese terreno, yo no sé si nos convenga. Porque de tú a tú, con Costa de Marfil, no creo que en fuerza y en velocidad Ecuador le pueda ganar. Pero tú, Jorge, y Giovanni, Jaime Antonio, ¿qué hemos criticado a Sánchez, el español? ¿Qué hemos criticado a Becasese en todas estas eliminatorias? Que hemos sido muy defensivos. Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué han pensado los dos como entrenadores, puertas adentro? ¿No? Han pensado que yo no juego para eliminatorias, juego para el Mundial. ¿Cómo vamos a jugar el Mundial? Cauto. Entonces nosotros vamos a jugar el partido que hemos jugado todas las eliminatorias, vamos así a jugar el Es de Mundial. esperarse. Es de esperarse, porque no vamos a hacer como pero locos, entonces, a jugar diferente. Pero entonces, ¿cómo piensas tú jugar 8 partidos jugando a la defensiva? Ganando. Pero jugando a la Uno, defensiva es menos probable que gane un partido. Es menos probable, pero 2, 3 posibilidades. Pero hay que tener una precisión quirúrgica para jugando defensivamente ganar un campeonato del mundo, pues, loco. La realidad es que sin gol no puedes ganar. Eso es un conocimiento básico del fútbol. Bueno, ya Ecuador prácticamente hoy en día está considerado pues un país, un equipo donde ya hay respeto, ¿no? Tenemos jugadores de categoría, pues hemos llegado a una clasificación en un segundo puesto donde la primera vez con una valla muy baja. El equipo que recibió menos goles en el evento y yo creo que tenemos la posibilidad de seguir avanzando en el torneo, pues un torneo corto y los jugadores que estarán saltando el campo de juego yo creo que nos puede dar esa satisfacción. Yo tengo la fe, la confianza de que Ecuador va a llegar a la siguiente etapa y bueno, y después ver cuáles serán los que tengamos que enfrentar, ¿no? Pero el equipo yo creo que está compacto, ya el profesor tiene ya su once ideal donde Ecuador saldrá el primer partido. Ahora, el rival, pues también es un rival que demostró contra Francia en un partido amistoso, se lo vio que tiene también las condiciones, los jugadores físicamente pues son de velocidad, de estatura alta, donde el fútbol hoy en día es físico, ¿no? Y mucha fuerza. Así que Ecuador, pues creo que dando el primer punto, el primer paso en este partido, pues todo depende de lo que podamos lograr en este primer partido. Giovanito, Perfecto. agradecerte porque has sido gran anfitrión. Sí, Dual, sí, Jaime, consúltale. no, quiero decir algo. Insisto, como este es un programa de estreno, un streaming, ¿no? Es un programa de estreno. Mañana volveremos a hacerlo y durante muchos días
tal vez todo el mundial, capaz que sí, depende hasta dónde nos lleve la selección. Ojalá que sean 8 partidos y tenemos programa todos los días aquí en Digital. Mañana continuamos haciendo desde las 8 de la noche programa para que la gente esté enterándose y poco a poco se vaya acostumbrando, ¿no?, a este horario nuevo de programa mundialista de la TIRI mundialista. Eso quería decir, mi querido Jaime. ¿Y algún videito para mañana? ¿No podríamos tener algún ahí, de pronto, no sé si al presidente de la FIFA, podríamos tenerlo ahí? El chino tiene los videos. A Donald Trump. No lo podemos tener mañana ahí. No, digo, le he pasado videos al chino. El chino tiene material con qué defenderse, por ejemplo, para poder graficar estas cosas y tener una que otra entrevista. Lo que pasa es que es medio complicado porque acá solo está Ecuador y no hay mucho diálogo con los jugadores por el régimen FIFA. Pero seguramente en el partido donde el domingo juega contra Costa de Marfil, ya hay mucha gente que converge del mundo periodístico, del mundo deportivo, de entrenadores, de futbolistas, y entonces obviamente van a aparecer ese tipo de diálogo. Pero por ahora, con esta eminencia, el pintor en el arco, hoy anfitrión, y agradecerle a Giovanito por toda esta apertura que nos ha dado a los medios. Bueno, agradecerle a ustedes por haber aceptado la invitación, pues de poder venir aquí a mi casa, compartir una tarde amena donde hemos disfrutado, aparte de haber estado comiendo, pues conversando más, ¿no? Giovanni, o sea, amarraron el burro por allá. Ese Aguilera con Jaime Antonio. No pierden. Bien servido, bien servido. Siempre son bienvenidos. Yo me he puesto a las disposiciones para mí es una gran satisfacción poderlo recibir. Amigo de muchos años, colegas. Soy un periodista también que nunca ejercí mi profesión. Me gradué de la Faxo también, pero nunca tuve la oportunidad de poder estar ejerciendo mi profesión. Actualmente, pues, soy acá, trabajo como preparador de arqueros, tengo mi academia, trabajo para universidades, tengo una empresa de guantes, mi marca se distribuye también en Ecuador, mi marca es Gio One. Arquero Duvalito. Duvalito también arquero. Bueno. Le estaba pidiendo un par de guantes, no me paró bola, se me hizo el loco. Le estaba pidiendo un par de guantes, no me paró bola. Le va a llegar a sus manos la marca de Gio One. Seguro, eso es promesa. Le va a llegar los guantes. Acá con el hombre me comprometo a mandar. Le tomo la palabra. ¿Qué talla? 8 y medio. Oiga, saludos por ahí. Déjeme saludar al presidente, hay que saludar al presidente. No es Donald Trump ni el loco. Pero casi, va por ahí. Va por ahí. Don Carlos Alulema. Don Carlos Alulema, saludos. Está hace rato conectado esperando que lo saluden. Lo tenía sufriendo ahí hasta el final para que no se vaya, para que nos acompañe. Conectado hasta el final. Mi querido Duval, compañeros, bueno, un abrazo para todos ustedes. Vamos a seguir con este debut de la TIR mundialista a través de las señales de Ecuador Comunicaciones Digital News. Obviamente, pues el agradecimiento para Giovanito por la apertura, muchos medios acá, muchos colegas disfrutando de este ameno asado. Y bueno, mañana la selección vuelve a entrenar en horas de la tarde. Aspiremos de que haya por lo menos 1 o 2 jugadores para poder dialogar con los medios de comunicación y obviamente pues poder estar con ustedes nuevamente en este horario de las 20 horas de Ecuador, 21 horas de Estados Unidos con el ATIR mundialista a través de este dual de las tecnologías como son los medios digitales. Mi querido Duval, mi querido Joaquín, mi querido Chapo, un abrazo para ustedes, así que acá también Giovanito por la apertura y don Daniel Aguilera, que es el que se está bajando con las criptomonedas por acá. Ya me imagino, ese tiene que estar comiendo, Daniel tiene que estar comiendo, se levantó de ahí, tiene que estar comiendo. No, aquí estoy, por si acaso, aquí estoy. Un abrazo. Gracias, Jaime Antonio, Daniel y Giovanni, gracias. Un abrazo. Vas a caminar tus guantes, promesa. Perfecto, los espero. Por gusto. Okay. Los espero, muy bien. Bueno, muy bien. Yo tengo la esperanza, Joaquín, Jorge y amigos, los que están conectados, que va a ir creciendo la cantidad de gente que se conecte, ¿no? Que se conecta, que se compartan, que corran la voz para que sepan que a partir de mañana, todos los días, haremos el resumen, la TIR mundialista, como nuestro programa o aporte para el combinado, para la gente más bien, que querrá información desde aquí y desde allá. Así que bueno, hoy de esa manera estamos llegando ya al cierre, porque ya también nos pasamos un poquito también para Luis Enrique Alulema, que nos puso en escena con el estreno de una muy buena escenografía
y con el material que está ahí grabado, porque hoy por falta de tiempo no pudo ponérselo a punto para ponerlo al aire, pero vamos avanzando a paso firme. Así que, mi querido Joaquín, Dúbalo, muchas cualquier gracias. otro día lo vuelvo a molestar Me para que nos avisa nomás, acompañe. encantado, ¿no? encantado. Lo tenemos Oye, casi de mucho vecino, gusto. así que Claro. lo esperamos en cualquier momento. Y gracias como Gracias. siempre. Mi querido Sí, Jorge, bueno, sí. muy bien. En este programa de estreno y mañana, Dios mediante, a partir de las 8 de la noche, otra vez aquí en Latir Mundialista. Que la pasen bien, que descansen, buenas noches.